Muchas gracias por llegar. Y si puedo expresarlo así, gracias por su atención. Hay mucho que quiero compartir, y el hermano Roth también quiere compartir algo que tiene lugar en el orden de las presentaciones. Y yo sé, posiblemente lo digo al comenzar cada seminario, pero es necesario. No es correcto que alguien se va de aquí con una pregunta. Así no somos niños en el tercer grado, que uno tiene vergüenza de levantar la mano y decir yo no entiendo, o eso no tiene sentido, porque la realidad del niño en el tercer grado es lo mismo para nosotros. Si tú tienes la pregunta, quiere decir que 40 o 50% de los otros también tienen la misma pregunta. Y estamos aquí para aprender. Pero no solamente, ahora es el segundo punto, no solamente para que tienen muchas cosas. Este grupo es un grupo de líderes. Por supuesto, comienza con el apóstol, el obispo, los ancianos de distrito. Lo que compartimos es para que vosotros lo van a compartir con los otros ministros y en ciertas circunstancias con los hermanos. Así, eso es una capacitación para que vosotros van a continuar enseñando. Y más tarde en el día vamos a tocar unas cosas como bautismo y Santa Cena. Y ellos pueden decir, bueno, eso es fundamental. Sí, pero hemos descubierto que hay unos malentendidos o una falta, unos vacíos en el entendimiento en esas cosas, aunque son tan fundamentales. Es necesario que entiendan, que lo tienen bien claro en su ser. Y eso, de nuevo digo, para que lo enseñen. Pero entonces hay un tercer punto. Y si puedo utilizar un ejemplo. Se puede suponer que usted está haciendo un servicio. Y se va a predicar, y entonces tenemos la preparación para el perdón y Santa Cena, y cantamos el himno de arrepentimiento y la absolución y la oración, y consagramos la Santa Cena y lo damos a los hermanos ok, entonces allí hay un invitado. Y después del servicio, y alguien que está enfocado, a veces en el servicio ya se da cuenta de alguien que a veces para mí estoy un poco asustado. ¡Wow! Esa alma está captando y está escuchando. Y entonces después del servicio este invitado viene a ti y dice, bueno, cuando la Santa Cena en tu iglesia está consagrada, ¿tú crees, tu entendimiento es que hay transubstición en eso? Y vamos a hablar de eso más tarde. Si su rostro es el rostro, posiblemente es uno que damos demasiadas veces a nuestras esposas, yo no entiendo, yo no sé nada de lo que tú estás preguntando, como esa confusión y el miedo de no tener respuesta, y eso aparece en el rostro. Pero piensa en eso. Esa alma estaba presente, estaba prestando atención, tiene interés
y el ministro que ha dado el servicio, ha bendecido, consagrado la Santa Cena, lo ha compartido con las almas, él no entiende nada de lo que ha hecho. Así, hay ciertas cosas de que vamos a hablar hoy que pueden decir, pero es necesario que tengo todo captado en mi cabeza y en mi ser. Bueno, los detalles no, pero lo menos que entienden de los términos. Y si, como en este caso, este ejemplo, hay que decir al individuo, bueno, yo sé de qué está hablando, pero dame un tiempo para asegurar que puedo explicarlo con claridad. Y la otra semana, o mañana, o hoy en la tarde, puedo llamar para darte la explicación. Pero esa mirada de no saber nada de lo que están diciendo, se pueden ver que eso disminuye al ministerio y a la iglesia. Porque el mismo ministro que hace esas cosas no sabe lo que está haciendo. Bueno, ok, vamos a comenzar con eso de ministerio. Y ¿cómo se fue con el nuevo entendimiento de ministerio? Que hemos introducido. ¿O no lo han hecho? Sí. Eso fue un chiste. Yo sé que lo han hecho. Pero se entienden, se han captado. Bueno, entonces Costó un poquito que entendieran más los hermanos. Bueno, ahora todos son pastores, ahora cómo hacemos, cómo oramos, cómo miramos. Costó un poquito, pero también con la información que nos pasó el apóstol, del apóstol mayor, cuando le hicieron la entrevista, bueno, ya quedaron entonces un poquito más claros con eso también. ok. Bueno, y por supuesto, nosotros somos ministros. Debemos entender los fundamentos del concepto de ministerio en nuestra iglesia. Así, no sé, apóstol, si usted ha compartido eso ya con los hermanos, eso que viene de junio del apóstol mayor. Sí, lo que hemos leído a los cielos, bueno, eso lo de... Ok, lo vamos a revisar. ¿Cómo muevo eso? ¿En la computadora? Sí. Ok, está bien. Para ser que recuerdan, el nuevo entendimiento de ministerio comenzó en Pentecostés de este año, en junio. Antes de este servicio había una reunión de apóstol de distrito. Lo que voy a compartir es lo que el apóstol mayor ha compartido con nosotros. Es muy interesante y que pensar en eso. El apóstol mayor siempre hace referencias al catecismo, a nuestra confesión de fe, que también es en el catecismo, a la Biblia. Él comenzó así. Es el sermón donde él fue ordenado. Él dijo, catecismo, eso es mi plan, eso es mi agenda. Y eso nos da un ejemplo. Y más, no solamente un ejemplo, un patrón.
debe ser que nosotros también estamos utilizando el catecismo y muchas veces en los pensamientos guías hay referencias al catecismo. Bueno, eso no solamente es para utilizar tinto en la hoja. Eso es para que nosotros vamos a mirar en el catecismo para entender qué es la conexión para este servicio a los hermanos, la conexión que existe en el catecismo. Ok, pero así, él mismo comenzó con eso, la referencia al 5º artículo de fe. Yo creo que los escogidos por Dios para un ministerio son instituidos únicamente por apóstoles y que el poder, la bendición y la santificación para servir provienen del ministerio de apóstol. No cambia. Gracias. En el comentario que corresponde a este artículo, el catecismo precisa: el ministerio no es obra humana ni tampoco de la comunidad. Es una dádiva que Dios da a su iglesia. Es Dios mismo el que escoge a una persona para confiarle un ministerio. Esta elección es llevada a cabo por Dios en ocasión de una ordenación, la que es efectuada por el apostolado. Eso, sí, no hay nada nuevo o raro allí. Pero la fe en un llamamiento divino de los ministros es parte de la riqueza de nuestra iglesia. Así, piensen en eso. Eso hace fuerte y rico nuestra iglesia. Creemos que Dios es quien ha escogido a los ministros. Es una fuente de motivación y fuerza para los portadores de ministerio. ¿Sí? Debe fortalecernos. Al mismo tiempo, contribuye para la aceptación del ministerio espiritual por la comunidad. Por eso nos resulta importante como apóstoles conservar y fortalecer esta fe. Estamos acostumbrados a decir que es Dios el que escoge a los hermanos antes de la ordenación y que esta elección haya su expresión en la decisión del apóstol de ordenar al hermano. Este modo de ver es compartido ampliamente por los hermanos en la fe, lo que testifica sobre su confianza en el apostolado. Así, otra vez, creemos que Dios, por medio del apostolado, está escogiendo a los ministros. Fortifica a nosotros, fortifica a nuestros hermanos. Pero hay que admitir que esta explicación es algo insuficiente en vista de la importancia del tema. Determinadas circunstancias pueden inducir a los hermanos a cuestionar la elección divina del portador de ministerio. Es el caso, por ejemplo, cuando queda demostrado que un hermano no está a la altura de su ministerio o que fracasa en su ejercicio ministerial. ¿Está claro? Cuando uno posiblemente recibió una responsabilidad demasiado grande para él o no puede funcionar en un ministerio. Entonces, ¿cómo cuadramos eso? ¿Es posible que Dios hizo un error? No. Así el apóstol mayor nos ayuda a entender. Ocurre que los hermanos que creen en la elección divina pierden la seguridad cuando se enteran cómo suceden las cosas en la práctica. Así tenemos la teoría, el concepto de fe, pero también tenemos lo que ocurre en la práctica. En la mayoría de los casos, la elección de los portadores de ministerio
que serán ordenados se realiza en la siguiente manera. El responsable local, así el ministro responsable, por ejemplo, en una congregación, va a presentar al apóstol una lista de hermanos propuestas para la ordenación. Y eso es muy importante. El apóstol no, y yo sé, eso ocurrió en el pasado, pero digo, eso no ocurre más. Que el apóstol aparece en la congregación y dice, bueno, este hermano allí debe ser diácono y aquello debe ser pastor. No. Debe comenzar con el rector y el evangelista, los siervos responsables en la congregación, porque ellos están allí. Ellos conocen la congregación y los hermanos y la relación que existe allí. Y de ellos debe llegar el pedido al apóstol, o una conversación con el apóstol. Basándose en esas propuestas, el apóstol o el apóstol de distrito selecciona a los hermanos que serán ordenados. Un responsable local toma contacto con los hermanos seleccionados y les explica lo que se espera de ellos. Si los hermanos dan su consentimiento, el apóstol los ordena en el ministerio. Así el rector va a hablar con el apóstol y con su evangelista y anciano de distrito. El apóstol toma la decisión, hablamos con el hermano, entonces está ordenado. El hecho de compatibilizar este procedimiento administrativo, así, cuando uno lo está mirando desde afuera, puede decir, bueno, es algo administrativo. Con una elección hecha por Dios, no es necesariamente algo sobreentendido. Por eso me parece útil en este contexto explicar un poco los conceptos de la elección divina y el llamamiento para un ministerio. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta este punto? Reconocer la elección para un ministerio. Como todas las decisiones que toma Dios, la elección divina para un ministerio es un misterio que solo podemos entender por la fe. Eso es bueno que nos paramos allí. Sí, antes hemos dicho que los hermanos pueden ver la elección y llamamiento como un proceso administrativo. No, nosotros creemos que Dios tiene su mano allí. Y si alguien quiere presionarnos, es algo de fe. Tenemos que creer que Dios está manejando, está controlando y moviendo su obra. Ningún apóstol puede afirmar que comprende totalmente por qué Dios elige a un creyente para confiarle una tarea especial. Ningún apóstol. Si ningún apóstol, y el apóstol mayor está hablando de sí mismo también, quiere decir que ninguno de nosotros podemos explicarlo. Nuestro deber consiste únicamente en reconocer la voluntad de Dios y obrar conforme con ella. Para establecer que creyentes son llamados por Dios para un ministerio, debemos tomar en consideración lo siguiente. Número 1, las necesidades de la iglesia. Y, bueno, el ministerio no es un fin en sí mismo. De tener un ministerio, eso no es una meta. Es dado por Dios para responder a las necesidades de su iglesia. El apóstol y sus colaboradores deben dejarse guiar por el Espíritu Santo para reconocer las necesidades y expectativas de la comunidad.
Ahora, eso es muy, muy importante. El ministerio no es un fin en sí mismo. No tanto ahora, a veces en el pasado, unos ministros tenían la actitud como el ministerio es mi posesión. Y eso fue parte de su, ¿cómo se dice? Como su personalidad y así de tener estatus y posición y como fue algo de él. No está dado para el hombre. Está dado para el beneficio de la congregación. Número 1. Los dones espirituales. A aquel que se ha elegido para confiarle un ministerio, Dios le da los dones espirituales necesarios para su ejercicio. Un creyente llamado para un ministerio se reconoce en, y eso también es muy interesante, de pensar en esos puntos. Y mira, este documento podemos compartir con nosotros y también las otras presentaciones que tenemos. El hermano debe demostrar fe en Jesucristo, su muerte, resurrección y retorno. Su concordancia con el Evangelio. Acepta el Evangelio. Su fe en la iglesia como mediadora de la salvación. Así, la iglesia es necesaria para la salvación. Uno no puede alcanzar la salvación como ermitaño viviendo encima de una montaña. Su fe en los apóstoles, los sacramentos y el ministerio. Su amor a Dios y a los creyentes, su disposición para servir. Posiblemente eso se parece raro, la fe en esas cosas. Pero debemos estar seguros, para nosotros en primer lugar, pero también para futuros ministros. A veces, bueno, en un distrito donde yo sirvo en los Estados Unidos, tenemos un pastor, es un buen siervo, tiene mucho talento, mucha capacidad para servir, pero él tiene una lucha en su ser interior de esa parte de la necesidad de la iglesia como mediadora para la salvación. Ok, estamos trabajando con él, pero simplemente para demostrar esas cosas, aunque se parecen fundamentales, no todos están bien enfocados en esas cosas. Ok, también hay que considerar las capacidades humanas. La elección hecha por Dios también se evidencia en las capacidades que le dio al creyente. Si creemos que Dios está dando al hombre la capacidad que necesita para servir. Mencionemos, por ejemplo, la capacidad de poder escuchar, la capacidad de diálogo, la facultad de expresarse en forma comprensible, la actitud abierta, el entendimiento humano sano, el reconocimiento o las condiciones y la disposición para aprender. El apóstol y sus colaboradores deben asegurarse de que las capacidades humanas, es decir, el carácter, lo afectivo y el intelecto del portador del ministerio responden a las necesidades de la comunidad para la que es llamado a servir. Ya con eso podemos ver que el estándar para un ministro es algo alto. Y debemos, para ser abiertos y hablar de la realidad. En los comienzos de la obra, a veces en un lugar había una congregación y el único hombre allí que estaba dispuesto a servir
recibió el ministerio de pastor. En aquel entonces, pensando en esas capacidades, no ocurrió. Ok, eso fue el comienzo. Pero no estamos más en los comienzos del amor. Así, de nuevo digo, para nosotros mismos debemos pensar en esos requisitos y pensar cómo soy yo en relación con esos requisitos. Y cuando estamos preparando nuevos ministros y buscando nuevos ministros, que buscamos esas capacidades. Bueno, hasta allí todo es algo que el apóstol y los ministros líderes depende de ellos. Pero llegamos a algo que es fundamental y bueno, pero en el pasado no hemos siempre pensado en eso. La aceptación de la comunidad. El ministerio es un regalo que Dios hace a la comunidad. Es para la comunidad. Él escoge a un portador de ministerio de acuerdo con los creyentes a los que debe servir. Sí. Bueno, este código, este catálogo para los nuevos ministros, ¿verdad? Entiendo. Pero ¿qué ocurre? Una pregunta suelta simplemente. ¿Qué ocurre cuando hay ministros ya con la antigua enseñanza que todavía persisten en su forma de ser, de lo que aprendieron antiguamente y que quieren seguir en esa, continuar con la enseñanza antigua? Como Bueno, es una buena pregunta. Y estoy seguro que eso ocurre bastante. Sí. Disculpe para entenderla también, que de hecho afecta y de hecho golpea incluso a veces a las congregaciones, para entenderla más la pregunta. Sí. Creo el próximo, una de las presentaciones hoy, vamos a hablar del desarrollo de la iglesia y esa famosa palabra cambios, que para algunos hermanos es como decir una maldición, sí, es una palabra fea. Lo que estoy viendo mientras estoy leyendo eso, y lo he leído varias veces, es que de este documento, de esa enseñanza del apóstol mayor, podemos sacar una enseñanza para los ministros. Y podemos prepararla y entonces lo compartimos. Y yo digo, los líderes como apóstol para Venezuela y el obispo aquí en Colombia, cuando ya tenemos preparado esa enseñanza, lo debemos compartir con los hermanos, con los ministros. Si no decimos lo que esperamos, no podemos quejarnos de la forma que el hombre está actuando. Cuando ya enseñamos, esto es el nivel. Entonces, salud, tratamos de ayudar que todos lleguen. No podemos demandar de que alguien
de golpe hace el cambio. Unos cambian rápidamente, otros lentamente. Unos si son muy viejos, y no digo en edad, pero en su mentalidad, su forma de pensar, les puede costar. Pero tenemos que mostrar a ellos, eso es lo que el Señor espera de nosotros en la actualidad para nuestros ministerios. Y lo enseñamos. Entonces, por ejemplo, si hay un problema en una congregación donde usted sirve, entonces se debe enfocarse en eso. Y hacemos la enseñanza, y cuando el hermano va a continuar actuando de la forma vieja, entonces hay que hablar con él y decir, eso no funciona, eso no es correcto para un portador del ministerio. Pero no como, porque también es un alma. Tratamos de ayudar que puede desarrollar. Tratamos de enseñar, de ser un apoyo. ¿Qué hizo Jesucristo? Yo no sé, pero es posible que cuando Jesús estaba enfrente, o ya antes, porque él sabía lo que iba a pasar, él podía estar completamente frustrado con Pedro. Porque él dijo a Pedro, bueno, él dijo a los discípulos, ahora yo tengo que entregarme a esas autoridades. Y Pedro dijo, no. Y ¿qué dijo el Señor? ¿Cómo? Apártate de mí, Satanás. Sí. Bien fuerte, bien claro. Eso no es correcto. Y cuando los soldados llegaron, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada. Y podemos imaginar que Jesús estaba pensando, ¿y qué está pasando aquí? Tú estás conmigo por más que 3 años. Yo he dicho a ti lo que debe o lo que no debe hacer. Y más tarde Pedro lo negó. Aunque Jesús ha dicho, tú me vas a negar. Pero ¿qué hizo el Señor en Pascua? Dijo esas palabras. Y muchas veces pienso, ¿cómo fue para Pedro? Porque él reconoció. Cuando él negó al Señor, en uno de los evangelios dice, ellos compartieron una mirada, el Señor y Pedro, después que él negó la tercera vez. Y puede ser que Pedro estaba pensando, porque han escuchado de las mujeres, el Señor se resucitó, y bueno, para Pedro una alegría, por supuesto, pero también, ¿qué va a decir el Señor? ¿Y qué dijo Jesús? Paz a vosotros. Él es nuestro ejemplo. Simplemente continuamos enseñando. Puede ser que hay un caso a un extremo donde un ministro está causando daño a la congregación. A veces eso ocurre. Entonces se debe hablar con el apóstol para averiguar qué pueden hacer. Porque no podemos permitir que nadie cause daño a la congregación. Eso es el enfoque de nuestra obra. Ok, ¿hay algo más? 2 preguntas más, quizás tal vez personales. Ya.
Sí. Respecto a lo que usted explicaba ahorita del apóstol Pedro, en ese momento que ocurrieron esos eventos o sucesos, él no tenía el don del Espíritu Santo. Costó para él entender, y para todos ellos en su momento, entender a Jesús antes de recibir el Espíritu Santo. Luego que ellos reciben el don del Espíritu Santo en Pentecostés, entienden quizá completamente lo que Jesucristo había enseñado, el Espíritu Santo les recordó, les enseñó, les consoló, etc. Ahora, con respecto al ministerio, a la persona que lleva el ministerio, que tiene el ministerio, ya tiene el don del Espíritu Santo, tiene un tiempo dentro de la iglesia, conoce hasta cierto punto la doctrina, cómo pensar en actuar con este ministro. Solamente una pregunta personal quizá, en ese sentido, aunque ya conoce, ya sabe, y de pronto podemos decir, como usted dijo ahorita, aquí está lo que Dios o el Señor Jesús espera de nosotros como ministros, y de pronto pues puede ser que diga, no lo acepto, no es así, o de pronto, como ha ocurrido con la enseñanza ahora nueva para el Día de Acción de Gracias. En algunos lugares donde yo estuve, algunos hermanos me dijeron, entonces eso quiere decir que anteriormente lo estábamos haciendo mal. Entonces, hay siervos que también, al tener un nuevo entendimiento, yo me entiendo de que si hay una luz y ponemos más luz sobre esa luz, tenemos más claridad. Así lo he entendido yo. Ok, más tengo parte de lo que quiero compartir, algo que espero que les ayudará con esa famosa maldición cambio. Ok, de nuevo, el ministerio es un regalo que Dios hace a la comunidad. Él escoge a un portador del ministerio de acuerdo con los creyentes a los que debe servir. El apóstol debe asegurarse de que el creyente al que quiere ordenar sea bien aceptada por la comunidad. Así es nuestro trabajo como el apóstol. Y pero el apóstol mismo, si puedo hacer el ejemplo de Colombia. Yo no vivo aquí. Yo no estoy visitando todas las congregaciones continuamente para reconocer cómo funcionan las cosas, pero el obispo y los otros ministros líderes, vosotros saben. Y tienen que ayudar al apóstol para entender cómo está aceptado el hombre en la congregación o no. Así, a veces uno se parece muy brillante, así que tiene mucha capacidad y está dispuesto a servir, pero la congregación lo odia. Sí, entonces no puede funcionar. Apóstol, nosotros tenemos, por lo menos dice que es así para el apóstol Barrera, ¿no? Y los siervos que trabajamos con él, un dolor de cabeza ahorita en Venezuela, con lo que es el éxodo de siervos que se han ido, ¿no? Estas capacidades humanas, aceptación en la comunidad, todo eso, ¿cómo lo miramos nosotros, apóstol, para llevarlo, por lo menos cuando movemos un siervo de un lugar hacia otro lado, para que nos ayude, para que sea una ayuda ese lugar? Porque él puede ser muy bueno en la congregación A, pero no sé qué tan bueno puede hacer en la congregación B. Entonces, ¿qué podríamos mirar nosotros, o cómo podríamos hacer nosotros para mirar que esas aceptaciones y capacidades y el manejo de los dones, aparte de la necesidad que tenemos para cubrir como siervos, cómo pudiéramos nosotros mirar eso? Bueno, hay algo, y posiblemente no se dieron cuenta de eso, pero para mí siempre ha sido interesante con el apóstol del distrito 4.
En un caso así, podemos mandar este siervo para servir en el otro lado por un determinado tiempo. Y decimos a él y decimos a la congregación, bueno, el pastor Mejía, él va a visitar aquí por 3 meses para apoyarles en este tiempo que no tiene siervo. Ya poniendo, en cierto sentido, una fecha, nos da la oportunidad de revisar cómo funciona la cosa. Sin decirlo exactamente a la congregación, estamos poniendo en ellos este pensamiento. Si el hombre es un desastre allí, está causando un lío cada vez que aparece, bueno, ellos saben, bueno, posiblemente hay una salida de esa trampa, de este problema. Y hay muchas cosas que el apóstol del distrito ha hecho. Él dice, vamos a descubrir, vamos a averiguar cómo funciona. Y no hay nada malo en eso. Así, eso es una solución. Gracias. Ahora, de nuevo, aceptación de la comunidad. Y aquí podemos ver, el apóstol mayor hace referencia a la Biblia. En la iglesia del principio, los apóstoles pidieron a la comunidad que nombrase a 7 varones que debían ser ordenados como diáconos. En nuestros días, esta decisión les compete a los dirigentes de la comunidad o del distrito responsables en el lugar, los cuales obran en el nombre y por encargo de la comunidad. ¿Está claro? Así, posiblemente el apóstol Barrera llega a una congregación. Y él habla con el pastor, el rector, el evangelista. Bueno, mira, yo voy y veo a este hermano y ¿qué le parece? Así, el Espíritu despierta algo en su corazón. Eso hay que entender, es una conversación. No es correcto que alguien va a pensar, bueno, ya el apóstol decidió. Si él hace una pregunta, es una pregunta para que dan una respuesta. Y los ministros que están allí mismo en la congregación tienen esa responsabilidad de representar la congregación al apóstol. Y si ya saben el carácter de este hermano o el comportamiento de este hermano, este hombre en su vida cotidiana o lo que sea, lo hace imposible que él tiene un ministerio, tienen que decir eso. Es su responsabilidad. Presentando su propuesta al apóstol, los siervos dirigentes confirman que la comunidad creyente reconoció o eventualmente puede reconocer los dones espirituales y capacidades de aquel que desean que sea ordenado. Y al fin, la aceptación de su llamamiento por los creyentes. La elección divina siempre va acompañado por un llamamiento. Dios llama al hombre que Él ha escogido y le brinda la posibilidad de decidir si acepta o no su elección. El hombre tiene el derecho de decir sí o decir no. Tenemos la convicción de que este llamamiento le es ofrecido al creyente por el apóstol o, en caso necesario, por su representante. Pero esta, por cierto, no es la única posibilidad de cómo Dios puede llamar a un creyente a su servicio. El llamamiento divino también se expresa en el desarrollo personal del que es llamado. A través de circunstancias de su vida y experiencias personales, Dios despierta en su corazón agradecimiento por los dones y favores recibidos, amor a Dios y a la iglesia, el sincero deseo nacido de este agradecimiento y de este amor de servir a Dios y la iglesia. Y así tenemos que respetar
la decisión del hermano. Y ocurrió en una congregación, había un diácono joven, tiene una familia, y en junio del año pasado hemos pedido a él si acepta de servir como pastor. Y fue todo bien, también aprobado por el apóstol del distrito, ya todo listo. Pero él dijo, él no estaba cómodo con eso. En diciembre, él dijo, ahora sí. Y el porqué es que él vio la presión que su rector tenía. Él sintió, mi rector necesita ayuda y yo quiero ayudar. Pero piensen en la diferencia. Se podía empujar y posiblemente lo aceptaba. Pero eso está empujando. En lugar de que la necesidad de la congregación estaba jalando del corazón del mismo hermano. Algo que lo menos podía tener un sabor negativo o algo que es muy positivo. Ok. Afirmación de la elección y el llamamiento. Es la articulación del sentimiento del llamamiento interior con el llamado del apostolado, lo que hace posible al creyente alcanzar la certeza de que es llamado por Dios para un ministerio. El que es llamado luego debe confirmar su elección y vocación declarando voluntariamente. Y en cierto sentido eso ya hemos tocado, pero lo repetimos. Confesarse a la confesión de fe nuevo apostólico. Ejercer su ministerio dentro del marco del encargo que le es dado. Trabajar en unidad con el apostolado y los demás ministerios. Atenerse a las reglas y disposiciones de la Iglesia Nueva Apostólica. Es importante que el llamado pueda decidirse libremente y siendo plenamente consciente de la importancia de la decisión que toma. Debe saber a qué se compromete y cuáles son las consecuencias resultantes de este compromiso. Por este motivo es importante que el cónyuge se incluya en el proceso de decisión. Muy importante que la esposa del hombre, si está casado, es parte de la decisión que hablamos con la pareja antes que nadie ha tomado una decisión firme. Después de su ordenación, el portador del ministerio debe seguir afirmando su elección, santificándose, esforzándose por reconocer la voluntad divina y obrar conforme a ella, profundizando la unidad con el apostolado y los demás ministerios, desarrollando aún más sus dones y capacidades, comprometiéndose a capacitarse para adquirir conocimientos y capacidades necesarios para el ejercicio de su ministerio. De nuevo, tocamos eso de aprender. Así, un ministro tiene que aceptar la necesidad de aprender. Por ejemplo, es posible concebir o imaginar un ministro que no sabe nada del catecismo. Está predicando en el altar. Y si no entiende de los fundamentos de la doctrina de la iglesia, eso no funciona. Y sí cuesta a nosotros, así que tenemos más años.
Es muy fácil permanecer en el pasado. Requiere un esfuerzo más que solamente hacer nuestra obra como ministro, de hacer la preparación que mi ministerio demanda de mí. Nunca será salud conveniente servir al Señor. Eso es una fantasía. Siempre nos cuesta. Como una madre. Es conveniente tener un niño recién nacido que no duerme, que ensucia sus pañuelos, que pide la comida a cualquier hora del día y noche. Y de un punto de vista puramente humano, un niño es un dolor de cabeza. ¿No es así? Sí. Pero no decimos, mira, mi niño de 3 meses es un dolor de cabeza. No, lo amamos. ¿Y porque lo amamos? Hacemos el esfuerzo extra que es necesario para cuidarlo y criarlo. Ok. La dirección de la iglesia, por su parte, debe ocuparse de capacitar a los portadores de ministerio para su ministerio y apoyarles en su trabajo. Eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. ¿Sí? Apóstol, con lo que estás diciendo de enseñar y todo ello cuando hay un ministro, hoy en día hay muchos ministros, de pronto jóvenes o por otra historia, que quieren apoyar y no son casados, viven en unión libre. Y siempre han hecho la pregunta allí, porque también muchas veces ellos se paran al altar y hablan del matrimonio, pero no son casados, bien con su compañero y no son casados. Ahí cómo manejar eso. Bueno, usted dice como para tener el ministerio pastoral. Sí, ajá. Bueno, eso debemos conversar de ello. Seguro que sí, no vamos a sacar uno que ya cumplió 18, 19 años y lo hacemos pastor. Pero hablando en forma general, debemos conversar de cada caso individuo, pero en unas situaciones tenemos un hombre que tiene 25 o 30 años, está establecido económicamente, vive una vida ejemplar, tiene el respeto de la congregación, tiene los talentos y los dones. ¿Por qué no vamos a permitir que eso sirva a la congregación? Así, normalmente deseamos que el hombre está casado, pero hay unas situaciones que no están exactamente de acuerdo con la norma. Eso ya hemos tocado. La elección no es una garantía ilimitada de éxito. La elección llevada a cabo por Dios, hecha efectiva por la ordenación, no excluye que el portador de ministerio pueda fracasar en el ejercicio de su ministerio. Ahora, una pregunta. Cuando utilizamos esa palabra de fracaso, ¿es algo que siempre es fuerte y feo? Porque a veces puede ser algo que no funciona. Suena a derrota. ¿Cómo? Suena a derrota. Es fuerte. Sí. Ok. Vamos a explicar eso de fracaso. Y ya el catecismo dice algo de eso. Aunque el portador de ministerio sea escogido por Dios, puede ser que esté a la altura de su ministerio o hasta fracase en el mismo. Sin embargo, eso no permite poner en duda el llamado original de Dios. El catecismo hace aquí la diferencia entre Dios, que es perfecto e infalible, y el hombre, el cual, a pesar de haber sido escogido, sigue siendo imperfecto y falible.
A fin de evitar cualquier malentendido, ya al comienzo dejaremos en claro que entendemos por fracasar en el ejercicio del ministerio. El fracaso del que hablamos aquí no se refiere a los resultados logrados. Y déjame hablar de esa palabra resultados, porque muchas veces el apóstol mayor está hablando de resultados. Cuando él habla de resultados, como en este contexto de un ministerio, está hablando del resultado o lo que ocurre de nuestra actividad como ministros, resultados medidos como los hombres toman la medida de cosas. En una congregación, un buen resultado, hay más hermanos. Un resultado malo, hay menos hermanos. Y eso toca especialmente a vosotros en Venezuela. Como el apóstol me ha contado, y yo tengo que imaginar que eso ocurre en muchos lados. 3 o 4 años atrás hubo una congregación de 150. Ahora hay 60 o 50 o 30. Eso no tiene nada que ver con su actividad. Eso no está demostrando que han fracasado en cumplir la responsabilidad que Dios ha encomendado a vosotros. Hermanos, por favor, es muy importante que reciban eso. Todo en la vida del ser humano, y más con el desarrollo de las economías en los países, todo depende de números. Si la fábrica produce 1000, donde el año pasado ha producido 800, es un éxito. Si la ganancia en una empresa llega a 10 millones y el año pasado había 15 millones, es un fracaso. Se parece que todo en nuestra vida, todo en el mundo alrededor de nosotros depende de números. Pero de este punto de vista, la actividad de Jesucristo fue un fracaso. ¿No es así? Así donde hay números grandes. Él dio comida una vez aquí a 5,000, en otro momento hay 4,000, ¿sí? Y con los discípulos tenía un grupo grande, y cuando él enseñó de lo que llegó a ser la Santa Cena, solamente 12 permanecían. Y cuando estaba en la cruz, un discípulo y 3 o 4 mujeres. Fracaso. Así, es muy importante que entendamos, y eso es algo que el apóstol mayor lo está mencionando, conectado con el ministerio, pero toca todo lo que hacemos. Y él lo mencionaba, está mencionando siempre en nuestra actividad. Éxito no está medido por números. Tenemos éxito cuando hacemos lo que el Padre Celestial nos enseña que debemos hacer. Eso es lo que Jesús ha hecho. Él fue exitoso porque cumplió la voluntad del Padre. En fin, no quiere decir que fue fácil para él. Así la parte de Jesús que es ser humano, posiblemente estaba en la cruz pensando, ¿y todo eso para qué?
toda mi enseñanza, todo mi trabajo, todo mi esfuerzo, todo mi sufrimiento, ¿para qué? Así la parte humana. Pero, por supuesto, después de 3 días, se podía ver el éxito. Así, éxito y fracaso para Dios no son medidos como los hombres lo hacen. Y hermanos, por favor, guardan eso. ¿No son medidos por? ¿Cómo? ¿No son medidos por? Como lo dicen los hombres. Ok. Sí. Entonces, esta palabra que se toca la teníamos en un servicio divino. Sí, cuando tal vez los hombres podían ver la muerte del Señor Jesús en la cruz como una derrota, Sí. pero no fue así. Simplemente Él venció todos los obstáculos que el diablo puso para que Él no cumpliera con lo que su cometido sobre la tierra. Sí, exactamente. Ok. Bueno, entonces, ¿qué tipo de fracaso hay? Lo que toca el mismo hombre. Su comportamiento no es compatible con su ministerio, no está vinculado con el apostolado. Por su comportamiento pierde la confianza de los hermanos y hermanas en la fe. Se rehúsa a colocar sus dones y fuerzas al servicio de la iglesia. Bueno, eso lo hace imposible que el hombre pueda continuar en el ministerio. A pesar de ello, los actos que realizó en el marco de su autoridad ministerial, por ejemplo, dispensación de los sacramentos, anuncio del perdón de pecados, bendiciones, no son puestos en duda por su conducta, porque es Dios que está actuando en esa situación. El fracaso atribuible a la comunidad. Como el anciano dijo, mandamos pastor Sánchez para allá y no funciona. Las debilidades humanas pueden conducir a que los miembros de la comunidad se muestran intolerantes o incluso adversos frente a un portador de ministerio. A partir de este momento, este ya no puede cumplir su encargo junto a ellos. Este fracaso entonces es atribuido a la comunidad y no al portador del ministerio. Fracaso causado por una interpretación equivocada de la voluntad divina. Disculpe, apóstol, ese último punto anterior a ese. El 4.2. No es que no es atribuible a la comunidad, sino, no es atribuible al ministro, sino a la comunidad. Sí. Tal vez mis actitudes y no cae la responsabilidad sobre mí, porque hacia la congregación y no hacia mí por mi comportamiento. Bueno, estoy tratando de pensar en un ejemplo. Tal vez yo soy estricto, tal vez yo hago esto así y la comunidad se ve afectada. No eso, porque eso entonces es que el mismo el comportamiento del ministro. Bueno, este ejemplo me parece, no va a ocurrir, pero para tratar de imaginar uno. Eso sí ocurrió en Sudáfrica, que es un país que ha sufrido mucho con, ¿cómo fue el sistema allí? Apartheid. El apartheid. Que existió y no, eso se terminó como 30 años atrás, algo así. Y el apóstol de distrito de Sudáfrica me ha contado una vez que cuando un siervo con piel moreno llegó a servir a una congregación que fue solamente con los blancos, en unos casos ningún problema, magnífico. En otros casos no funcionó, pero no fue el hombre,
la congregación lo rechazó. Ok. Apóstol, Sí. también puede ser, ejemplo, tengo un siervo por muchos años en una congregación, digamos así, la congregación se acostumbró a su siervo, era amoroso, llegaba temprano, colaboraba, bueno, pero llegó la hora del siervo ponerlo en descanso por su edad, viene otro nuevo siervo, y muchas veces la comunidad quiere que este siervo sea igual al siervo que ellos tenían anteriormente. A lo mejor este siervo no es malo, pero simple y llanamente, como la congregación no lo ve que hace igual que lo que hacía el siervo anterior, también lo rechazan. Sí, eso ocurrió cerca donde nosotros vivimos. Hemos fusionado dos congregaciones, uno donde sirvieron en español, otro en inglés. El rector, que ya estaba para retirarse de la congregación hispana, él y su esposa pusieron, y no estoy exagerando, lo menos 5 veces más tiempo con la congregación que cualquier otro ministro podía hacer. Ok, tenían la situación en la vida, no tenían hijos. Así, por ejemplo, la esposa del rector pasó lo menos una vez por mes, todo el día sábado, con los jóvenes y niños de la congregación. Y estaban presentes en todas las, cuando había una boda y una celebración de un cumpleaños especial, y estaban presentes siempre con la congregación. Bueno, entonces hemos fusionado y había una rebeldía de los hermanos de esa congregación, pero al fondo no fue el nuevo rector, no tenía nada que ver con la congregación cuando fue fusionada. El problema es que ellos tenían que a ver, ¿qué es la palabra? Por ejemplo, cuando uno deja de fumar o deja de tomar, es que es Adicción. Desintoxicarse. sí, Abstenerse. tenían que, suena feo, pero desintoxicarse de este cuidado que existió, pero no fue posible. Gracias a Dios, los hermanos de nuevo se despertaron. Ok, tenemos que continuar. Ok. Los apóstoles y sus ayudantes hacen la oración para poder reconocer a los creyentes quien fue llamado para un ministerio. Pero no así, el apóstol y sus ayudantes no son personas menos perfectas, menos imperfectas, y se pueden equivocar. Cuando se observa que un hermano, pese a todos sus esfuerzos, no cumple como corresponde su ministerio, debemos así, nosotros, los apóstoles, debemos tener la honestidad de cuestionarnos a nosotros mismos. Tal vez hayamos cometido errores a evaluar las necesidades de la comunidad o las capacidades del portador del ministerio. Así, a veces nosotros somos culpables que el hombre no puede cumplir su responsabilidad. Y entonces hay circunstancias externas. Se enferma su esposa, uno de sus hijos con algo muy grave. Hay un cambio en su vida. A veces para de golpe el hombre tiene una responsabilidad nueva en su trabajo, y eso consume mucho de su tiempo. Bueno, eso no es la culpa de nadie, simplemente son las circunstancias, y entonces debemos averiguar cómo podemos ajustar
Por ejemplo, si fue responsable para 3 congregaciones, posiblemente él sirve como pastor en una congregación. Así podemos ajustar. Apóstol, ese va, disculpe, ¿en cuál punto? ¿En el tercero? Por la clase. Ok. Circunstancias externas. Ok, ejercicio ministerial y salvación. El ejercicio de un ministerio no es garantía de salvación. Ok, bueno, vamos a terminar con eso. Tenemos la otra parte de encargo y nombramiento. Eso es otra conversación, pero hoy no hay tiempo para ello. ¿Alguna pregunta más sobre esa parte? Sí. Apóstol, dos detalles. Uno es que en el caso del siervo o el hermano que se considera para un siervo, se hable con la esposa. También quisiera que se aplicara en el caso de los jóvenes que van a ser, por ejemplo, diáconos, que se hable con los responsables económicamente de ellos, ¿de acuerdo? Algunos dependen económicamente del papá y de la mamá, entonces es muy importante que el papá y la mamá, o quien sea responsable económicamente de ellos, porque requiere pues unas cuestiones en la parte económica en cuanto a ir de un lugar a otro para servir, porque es que, digamos, en Bogotá tuvimos hace unos 10 años más o menos, en un encuentro de juventud se dieron como 7 ministerios de diácono a los jóvenes allí en el encuentro, pero con ninguno de los padres se había hablado. Entonces, esto En cierto sentido la respuesta es muy fácil. En la actualidad no ordenamos uno que es menor de edad. Así es muy raro. Debe ser una situación extraordinaria a un extremo que vamos a ordenar uno que tiene menos que 18 años. Porque con el nuevo entendimiento de ministerio, el ministerio es algo, como ya hemos tocado unos detalles aquí, es algo muy elevado. Y junto con eso, la obra de ministerio, así el entendimiento que todos los hermanos deben encontrar su lugar para servir en la congregación. Hay un montón de cosas que en el pasado fue restringido, por ejemplo, a un diácono, de estar en la puerta. Eso no demanda ministerio. En unos lugares es un siervo retirado, otros lugares es una hermana. Porque el ministerio, con el entendimiento actual, no demanda, el ministerio no está funcionando en la puerta de la iglesia. Así, lo que debemos tratar de hacer, y usted es responsable para la juventud, es ayudar que nuestros jóvenes y los adultos jóvenes están buscando cómo puedo servir. Y no tiene nada que ver con un ministerio. ¿Okay? Pues el otro detalle es que como en 2004-2005 nos hiciste un seminario en Quito. Entonces el tema era sobre la congregación gozosa, y yo te pregunté que cómo hacíamos para chequear si una congregación era gozosa o no. Entonces, bueno, me dijiste que había varias formas de mirarlo, pero me ibas a dar 2 de ellas. Una era que cuando el rector de la congregación pedía una ayuda para quien recibía en la puerta, quien hacía el aseo, las flores, entonces que varias manos se levantaban. Sí. ¿Sí? Y la otra es que después de que termine el servicio divino, ¿cuánto tiempo quieren quedarse más compartiendo los hermanos allí, como con ese gozo?
Entonces, una forma como de mirar cuando a un siervo se le puede dar un tiempo en una congregación y mirar cómo funciona. Una forma sería mirar eso, qué tanto gozo hay en la congregación después de que el siervo ha estado 3, 6 meses allá. Sí, eso nos ayuda a reconocer si está funcionando o no. Okay. Apóstol, alguna vez el apóstol del distrito Col nos contó que iban a haber unos materiales como para preparar ese camino hacia ese siervo que un día pudiese servir en una comunidad. No sé si hay unos textos, unas pruebas, materiales para capacitar y formar siervos como en el futuro para tener ministros. Él nos habló como que iba a haber pruebas, un material. Okay. Lo que yo debo hacer como instructivos, materiales. de verdad hay mucho en el sitio web acompañando al ministro. Pero lo que yo debo hacer es averiguar exactamente qué hay para este propósito. Ok. Bueno, tenemos un break. Sí. ¿Ya? 10 minutos. En 10 minutos, apóstol. Oh, en 10 minutos. En 10 minutos. Bueno. Ok. Otra pregunta. Ok. Una pregunta, apóstol. Diego preguntaba con respecto, y usted le dio la respuesta, ¿no? De que no se ordenan jóvenes menores de edad como diáconos. Y él preguntaba porque algunos todavía son Subsidiados. ¿no? Dependientes de los padres. Pero es que hay jóvenes que tienen 18 años, son estudiantes y todavía dependen de los padres porque no tienen un trabajo, son estudiantes. Y lógicamente algunos de ellos se ordenan como diáconos, pero siguen siendo dependientes de los padres porque son estudiantes, están estudiando, están en la universidad y todavía siguen dependientes, 2 por 3 años más. No se ordenan estos jóvenes, se necesita que sean dependientes totalmente o se pueden tomar en cuenta estos jóvenes también. Ok. Sí. Sí, escuchaba. No. La respuesta es un poquito complicada. En primer lugar, cuando estamos pensando de ordenar a un diácono, es necesario que preguntamos por qué. Si necesitamos este hermano para hacer las obras de un diácono, así que la congregación necesita el poder y la capacidad que anda junto con el ministerio de diácono, entonces debemos averiguar. Pero así con eso quiero decir, tenemos que salir completamente de lo que fue el cuadro para diácono, y unos aquí van a recordar cuando existió el ministerio de subdiácono y bueno, por ejemplo, de verdad yo creo que yo recibí el ministerio de subdiácono porque yo sabía cómo arreglar las sillas en la iglesia. Así había muchos casos donde un hermano estaba activo, así estaba sirviendo, pero con la claridad que tenemos de lo que es un ministerio, es algo espiritual.
no tiene nada que ver con organización. El hecho que el hombre está presente, que viene a todos los servicios y actividades. De nuevo hablo de obra de ministerio y hay muchas cosas, actividades en la iglesia que no demandan un ministerio ordenado. Alguien una vez hizo evaluando de las cosas que hacemos en la iglesia, menos que 10% demandan un ministerio ordenado. Por supuesto son cosas importantes, como el apóstol para sellar y ordenar, como el pastor para conducir al servicio divino, son importantes. Pero de las cosas que se hacen en la congregación, menos que 10% demandan un ministerio ordenado. Así, no puedo decir que nunca vamos a ordenar a un hermano con 19 años que está en la universidad. Pero debe ser porque la congregación necesita lo que el ministerio ofrece a ellos. Así, de nuevo digo, tenemos que sacar nuestra cabeza de esos viejos puntos de vista. Y con el apóstol de distrito, en los próximos meses, también vamos a estamos investigando qué son qué es la obra de un diácono, para definirlo con más claridad. Eso podría ayudar. Yo pienso, apóstol, que la idea de lo que usted comenta sobre esa capacitación y eso, si lo hacemos con los confirmantes y nos preocupamos por los confirmantes que estén preparados para ese paso que van a dar, cuanto más para un ministerio. Si seguimos un orden, seguimos un cronograma de clases, sería bueno tener un ciertos parámetros y guía para aquellos que instruyen a un futuro ministro. Así para no ir tomando, bueno, para mí yo te preparo de esta manera, podemos tener, no sé, como una guía. Bueno, ok, dígame, porque cuando usted estaba hablando, yo estaba pensando de nuevo en la enseñanza actual que tenemos para descubrir sus dones. Eso es algo que es magnífico para la juventud, porque entonces estamos preparando a todos y de todo el grupo podemos se pueden saltar los que deben servir como ministerio. Apóstol, cuando oímos o leemos la palabra en Efesios 4:11, y primero instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, pero ahí dice una parte que dice a fin de perfeccionar la obra del ministerio. En esa parte se indica que todos podemos ser ministros y también en la congregación, es lo que queremos, es lo que estamos oyendo. Quiere decir que todos deben servir. De acuerdo con la misión de la iglesia. La tarea de la difusión que tiene. Que en la misión de la iglesia está bien claro que, bueno, tengo aquí. Así. La última frase. Proveyendo cuidado del alma, cultivando una comunión calorosa en lo cual todos pueden experimentar el amor de Dios y el gozo de servir a Él y a los demás. Eso es parte de lo que la preparación para el día del Señor. Bueno, ya es... Sí. Lo recibí
recibí ministerio de subdiácono por dejar de cantar en el coro. Listo, apóstol, ya. Bueno, entonces, 10 minutos, por favor, en 10 minutos. No, no traje. ¿Qué? Ese material te lo vas a enviar. Lo voy a guardar en una memoria, lo que necesitamos sacar espacio para colocar una computadora. Dame un segundo que Sí, sí, eso sí. Ahora sí. Con la congregación porque yo te... Sí. Te voy a comunicar al área de administrador que me sale. Pero ya pediste tu reunión. Ahí voy. Ok, perfecto. Los 500.000 pesos que dijiste que me iban a mandar, ¿qué pasó? Ah, ok, ya. No, está bien, mi hermano, está bien. Ya él está pendiente, me va a dar esas pastillas.
Entonces le puedo mostrar a mi amigo para que pueda. O sea, que hable llevarme uno, como lo hacen al frente de la universidad. Excelente. Así que me den un ejemplo y lo hace. Bueno, mi hermano, pues entonces me saludaba de Chayla, pero creo que ahora también lo hace en tribu, que es un lugar donde recibe Gracias.